Hola, soy Maglus y hoy te vengo a hablar de cómo crear una historia musical. Algo que parece sencillo y tiene una importante complejidad. Lo vamos a ver por lo menos en dos vídeos. Hoy es la parte uno y te vengo a explicar hoy esos tres puntos base para ir construyéndola. Podríamos dejarlo en cuatro para resumir, pero esto me lo invento yo. En realidad hay muchas partes que tener en cuenta, pero para que me entiendas, hablaremos de tres bases hoy y en el siguiente vídeo ampliaremos la cuarta y haremos un resumen. Así es que comenzamos caminando con la música. Hola, soy Magnus y hoy Caminando con la música voy a hablar de las bases. En la primera parte de hoy, este episodio es una parte uno de las bases para asentar nuestra historia musical, vital para nuestro desarrollo personal. Así es que comenzamos. En estos tres primeros episodios que he estado compartiendo, encaminando con la música, sí que te he dejado claro más o menos qué es escuchar o qué es el silencio. Te he dejado también claro un poquito lo que es la dieta, el detox musical que te hablaba en el tercer episodio y algunas bases de lo que es música, lo que no es música, silencio, etcétera, etcétera. Si no los has visto todavía, te recomiendo que vayas a verlos y déjame en los comentarios tus conclusiones o que te resuena contigo. Bien, cuando hablamos de una historia musical, yo no me refiero a hablar de que la historia de la música, de los Beatles, de la música clásica, de la música china. No hablamos de esto. Historia musical es esa historia que desde que nacemos, y cuando hablo desde que nacemos, lo diré mejor, desde que estamos dentro de la barriguita de nuestra madre, ya estamos en un entorno sonoro y por tanto de vibraciones, sonidos, sensaciones, cosas que son parte y van a sentar también nuestra historia musical, serán la base de nuestra historia musical. Así que como ves, es una cosa muy larga, es de toda la vida y hay una serie de aspectos que quiero cubrir en detalle que haré en el próximo episodio, porque en el de hoy te voy a decir un poco las bases o qué puntos sería bueno empezar a tratar. Así es que vamos a seguir con más cositas, bases para comenzar a crear o saber por dónde empezar en tu historia musical. Cuando hablo de bases, ya te he comentado, el primero que es tu nacimiento. Es imposible, bueno, a no ser que seas una persona genial, y tengas la capacidad de recordar absolutamente todos los detalles del embarazo que tuvo tu madre contigo y el nacimiento. Es más fácil que sepas algo más acerca del nacimiento si todavía tienes alguno de tus padres o alguna persona que estuvo allí y lo vivió y pudo saber si empezaste llorando, lloraste enseguida, qué pasaba, qué es lo que viviste o qué se vivió en ese entorno. Esto es importante, bueno, no es necesariamente importante, pero sí que si tienes ese dato, bueno, es útil, exclusivamente útil, nada más. Para una base seria a nivel de historia musical es mucho más importante cuál es tu entorno sonoro en tu infancia, por ejemplo. ¿Qué música se escuchaban en tu infancia? ¿O qué música no se escuchaba? ¿Qué volúmenes, qué sonidos, qué ruidos, qué gritos o qué silencios, entre otras muchas cosas, había en ese entorno, en esa que era tu base inicial de tu historia musical? Así es que este es el primer punto en tu infancia, qué te envolvía, qué es lo que estaba dentro o fuera, tanto dentro de ti, qué es lo que tú percibías, cómo percibes las cosas, qué es lo que te afectaba o no con determinadas situaciones, músicas, sonidos, los truenos, la lluvia, dejarte sola en casa, estás tú sola ahí como una personita sola, pequeñita, había chillidos, había peleas, había amor. ¿O tú percibías el amor como amor? Hay muchas preguntas que hacerse. Así es que es muy interesante. Pero la referencia que te va a dar más pautas al respecto de qué es esa historia musical de tu infancia está basada en la música, precisamente.
te cantaban canciones, tú cantabas canciones, tarareabas, no tarareabas, ¿qué tarareabas? ¿Qué música te impactó desde bien pequeñita como persona? ¿O qué música cantaba tu madre o tu padre si estaban ahí contigo? O tu hermana, tu hermano si los tenías, o tu perra, o tu gata, o tu gato, o tu perro, o el pajarito, o lo que fuera. Esos son ingredientes para ir construyendo esa base inicial de tu infancia musical. Muy importante. Y dentro de ese punto también está si, o estaría, si has tocado alguna vez un instrumento en esa época, si te llamaba la atención, o todo lo contrario, no querías saber nada de la música, te molestaba, o no eras agradable para ti, no eran agradables, perdón, los sonidos, si eres una persona muy sensible a nivel sonoro, a nivel de oído, pues bueno, eso también es parte de tu base para crear los cimientos de esta historia musical. Seguimos y vamos a cambiar de tercio, nos vamos a otro sitio, pero estamos en un entorno precioso. Esto es un trocito de una parte final d'aquestos rapitencs. Estem aquí a la Ràpita. Vamos ahora con el punto 2, ese proceso que hay entre nuestra infancia más pequeñita, ¿no?, a la adolescencia. Estamos en el periodo que estamos haciendo el cambio de infancia a preadolescencia. Aquí pasan muchas cosas. Desde cómo nos hablan, desde cómo hablamos, ya empezamos a percibir y a sentir cosas con más consciencia muchas veces, y esto van a marcar un antes y un después en nuestro futuro caminando con la música, en nuestro trayecto por esta vida, ¿no? Y sí que es cierto que aquí ya seguramente ya estás enfocada hacia alguna cosa o hacia ninguna, pero que sí que hay mucha música en tu entorno. Ahora estamos escuchando que pasan coches, es una forma también para que entiendas que los entornos sonoros nos influyen de todas. Quizá no los oigas tú por la microfonía que llevo, pero se oyen sí o sí. Así es que te pido disculpas si esto te influye o te incomoda, pero este es el plan, este es el objetivo, es entender que la historia musical no es una cosa aséptica, no es una cosa que cogemos con pinzas quirúrgicamente y podemos hacerla nuestra, no. Está rodeada, envuelta de un montón de ingredientes que van a convertir nuestra historia musical poco a poco en algo único, exclusivo y que está dentro de nuestro ADN. Este punto 2 es exclusivamente algo que puede marcar muchas cosas en la vida de cada persona, desde situaciones familiares, tu preadolescencia. Yo hablaría desde los 7 años hasta los 11, 12 o 13. Creo que son cruciales, ¿no?, estos años, y pueden marcar mucho y lo hacen así a muchas personas, ¿no? Si eres mujer sabrás que además de sobra, porque yo como hombre no lo he podido saber, pero lo he visto, pero sí que es cierto que te van a marcar otros aspectos además de los que ya marcan a cada persona, ¿no?, que es ese momento en el que viene lo que antiguamente se llamaba el periodo o la menstruación. Tú le habrás puesto el nombre que tú consideres oportuno, faltaría más, ¿no? Y esto también marca muchas cosas, porque te he puesto este ejemplo, si eres mujer, pero si eres hombre también hay otros ejemplos que te van a marcar, ¿no?, en esa trayectoria, ¿no? En el colegio, ¿quién no ha padecido bullying? Ahora se llama así, pero todos de alguna forma, más o menos grado, lo hemos percibido o lo hemos vivido. Ya no necesariamente en el colegio, lo puedes haber vivido en tu casa, con tus hermanas o hermanos. Ese era mi caso, al menos así lo viví yo, ¿no?, ese bullying que tuve, ¿no? Pero aparentemente no era nada importante, pero que marcó muchísimo mi vida en un aspecto tan fundamental como el miedo, ¿no? Te lo iba a decir en catalán, la por. Así es que realmente estas cosas son muy importantes. Si esto es importante, lo es más todavía esa música que estás escuchando. A mí, por ejemplo, me marcaba muchísimo la música que se oía en mi entorno. De hecho, mi padre tocaba el piano cuando estaba, porque ya marchó a los 18 años de mi vida, se fue, murió, pero cuando era pequeñita, como persona, entre los 7 años o así, él cada vez que podía, los domingos, nos despertaba tocando el piano. Y el regalo era unos churros con chocolate. A mí lo que me gustaba era el piano. Bueno,
¿O eran los churros? No lo sé, no, era el piano. Era el primero que bajaba corriendo, me encantaba. Tocaba canciones de Oscar Peterson eh, y un montón de música de jazz que a mí me encantaba. Y bueno, me enganchaba. No, él no era músico, él hacía muchas cosas, pero él era una persona que se dedicaba a otra cosa completamente diferente. Bien, te cuento este detalle porque a mí esto me influyó muchísimo, fue parte de mi historia musical. Y esto te lo cuento y te lo comparto para que veas que estas cosas te pueden ayudar. A mí la música desde bien pequeñita la tuve dentro y ponía banda sonora a todos mis juegos, a todos. Jugaba mucho tiempo solo, aunque soy el octavo de 9, jugaba mucho tiempo solo. Y me gustaba tanto jugar con muñecas con mis hermanas a cocinitas, como que me gustaba también estar con mis hermanos. Pero bueno, lo de los soldados y todas estas mierdas a mí no me gustaban nada, sinceramente, las cosas como son, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque esto también marca tu historia musical. Otra cosa que te puede marcar en esta época, que es muy importante, es que estás compartiendo y conviviendo en el colegio, entre las amistades si las tienes o no, cómo te responden en casa, si hay respuesta. El silencio, si estás todo el día detrás de una consola, en la época de hoy, o estás todo el día detrás de unos libros para evadirte. Todo este tipo de criterios que te voy lanzando puntualmente son parte de tu historia musical. No estoy hablando de la música, estoy hablando de tu historia musical. ¿Qué es lo que marca ese entorno? ¿Qué estabas sintiendo cuando te pegaron una bofetada por primera vez? Si es el caso, en mi caso sí. Eh, yo aprendí a atarme los zapatos a base de tortas con la persona que teníamos, un huérfano de madre en aquella época, y, y le pegaban a mi hermano y me pegaban a mí, a él por enseñarme mal porque yo no los ataba bien, pobrecillo. Bueno, son cosas de la vida. Pues esto es parte de tu historia musical. En ese momento tan crudo, ¿qué estabas sintiendo? ¿Qué estabas escuchando? Eso es historia musical. Esos son bases para tu historia musical. Si te comparto esto no es para decir, ¡jo! El Maglus, no. Es porque a todas las personas nos ha pasado algo que nos ha marcado en un momento determinado entre los 7 y los 12 o 13 años. Una, dos, tres o muchas cosas. Muchas. Así es que esta es una base muy importante en la historia musical. Ya estamos en el punto 2 y me enrollo, así es que vamos al punto 3. Y en este tercer punto que vamos a empezar es un punto crucial. Estamos hablando de ya la adolescencia. 12, 13 hasta... Bueno, hay gente que sigue en la adolescencia, aunque tenga 60, pero vamos a hablar concretamente de este periodo de los 12, 13 hasta los, digamos los 20 casi. Bien, estamos aquí en La Rápita, un entorno precioso. Aquí tenemos una pasarela que nos invita a hacer un camino muy largo, que es la adolescencia. Y digo que es largo porque realmente marca y mucho todo lo que va a ser el resto de nuestra vida. Lo ha sido la etapa de los 7 a los 12 más o menos, lo ha sido también la etapa anterior, por supuesto que sí, y no digamos si tu madre en este caso, o tu entorno familiar más cercano, tu madre y tu padre, han tenido problemas ya relacionados con drogas, o el famoso síndrome de alcohol, etcétera, etcétera, muchas cosas que van a afectar directamente a tu vida, sí o sí. Así es que vámonos al punto 3, que estábamos en la adolescencia. Vamos a cruzar esta pasarela que nos va a llevar a una vida completamente diferente, donde un mundo ideal desaparecerá por completo y nos iremos al mundo real. Aquí es donde vamos a encontrarnos sobre todo y por encima de todo con aspectos muy, iba a decir una frase, pero bueno, muy heavies, muy fuertes, que nos van a permitir, así es que voy a poner esta imagen que es un poquito más agradable, para poder vivenciar este aspecto. Bien, adolescencia. ¡Wow! Adolescencia, querida adolescencia. La adolescencia es una de esas cosas que, bueno, para mí es como lo del colegio, lo de ir a estudiar, ¿no? Es una de las cosas que si me lo hubiera saltado, me hubiera venido genial, estaba mirando allá. Si hubiera saltado la adolescencia, hubiera estado estupendo. Pero es inevitable, es fundamental y es necesaria para esos cambios brutales que tenemos que hacer como personas, de ser personas pequeñitas a ir haciéndonos personas un poquito más grandes,
quizá con suerte adultas. En la historia musical de esta etapa nos van a influir muchísimas cosas, sobre todo las relaciones que tenemos con nuestro entorno más cercano, amistades o no amistades, la primera pareja, el primer beso, este tipo de cosas, ¿no? La primera chica, el primer chico, lo que sea, a mí me da igual. La cuestión es que estas cosas nos van a marcar y mucho esas proyecciones que se hacen, qué escuchas en ese momento, cómo utilizas la música, porque ya la estás usando sí o sí, eres consciente de lo que escuchas, te pones música para evadirte, te pones música para relajarte, te pones música para... Aquí entramos ya en una dinámica mucho más amplia, nos llevaría horas poder hablar de esto y sería genial poder hacerlo en grupo porque entonces sería más divertido, porque podríamos compartir diferentes historias. Porque hay unos grafitis muy curiosos, están muy bien. Está bien, sí. Bien, pues dicho esto, volvamos a nuestra querida pasarela. Vamos a ponernos aquí en este planito, a ver, vemos las palmeritas, wow, parece que estamos en el trópico, pues no, estamos en la Rápita, continuemos aquí, a la Rápita. En esta pasarela que tenemos hacia la adolescencia, hacia la edad adulta, entre comillas, pues toda la música que está en nuestro entorno va a ser determinante en muchos aspectos. Ejemplo, música que nos va a hacer sentirnos una mierda, que nos va a hundir hasta la estratosfera. Y puede ser la música que nos encantaba, la que escuchábamos un día y otro, pero tenemos un desamor y ¡pah! Esa música es horrible para nosotros, nunca más la vamos a poder escuchar como antes, y esto va a marcar un antes y después. Otras cosas, como por ejemplo que machacamos las músicas hasta el más allá y luego las aborrecemos tanto que no queremos saber nada de ellas. Bien, eso es otra parte. Y luego hay músicas que nos empezamos a clasificar, nos empezamos a generar hacia una determinada música, determinadas canciones. Hay gente que está con el hip hop, la urbana, el trap, que están ahora más así en boga de toda esta nueva generación, pero también hay mucha gente que está más en la clásica, en esta nueva generación. Está también mucho más enfocada en el rock, en la sinfónica, en la música china, en la música africana, cualquier música que está en su entorno y que le va a empezar a atrapar de alguna forma. O bien porque necesitas escaparte, o bien porque necesitas evadirte, quiero decir, o bien porque necesitas enamorarte, o bien porque necesitas nutrirte, eso te potencia tu lado más bonito, o también te puede potenciar tu lado más oscuro. Esto es más fácil de llevar a cabo porque seguramente recuerdas qué músicas escuchabas en esa época. Apúntalas en una lista, haz un listado de todas esas músicas, da igual la música que sea. Los Chunguitos, yo qué sé, Mueve tu cucu, cualquier música que estaba en tu entorno, tú sabes cuál es, apúntala, haz un listado porque eso va a ser oro para tu historia musical que veremos de aquí a 2 episodios. Esto es todo un atrevimiento porque te vas a encontrar situaciones realmente rocambolescas y ya no hablemos si además padeces ciertos episodios que algunas personas, sobre todo mujeres por desgracia, pasan en esta vida, ¿no? en ese periodo, en esa etapa de vida, ¿no? Donde sensaciones, olores, situaciones de música que está sonando en ese momento, precisamente en ese momento, o cosas peores, ruidos, peleas, maltratos, bullying psicológico, el maltrato psicológico tan desatendido y tan brutal que existe también, como el físico, y no entremos ya si hablamos de cosas más potentes. Es una etapa dura, sinceramente. La adolescencia, bueno, para mí ya no la tengo y ciertamente me alegro de haberla pasado, pero es una etapa dura, muy dura. Yo también pasé mi bullying en la época de mi BUP, que ahora es el bachillerato, y estas cosas pues te hacen bueno, plantearte muchas otras, te hacen plantearte cosas como por ejemplo, bueno, quizás vuelvo para atrás o sigo. La mayoría seguimos y seguimos por caminos diferentes en estos caminos que tenemos caminando con la música. Cuando hablamos de historia musical o las bases, hablamos de qué ocurre en ese entorno que estás viviendo, qué música está sonando en tu cabeza, no necesariamente la que escuchas.
¿Qué música está sonando o vibrando a tu alrededor? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay estrés? ¿Hay paz? ¿Hay amor? ¿Hay un desamor que te cagas? Todo este tipo de cosas son parte de ese bagaje, de esa mochila que llevas contigo de música, que son los sonidos, el entorno, la música que suena, la que no suena, lo que querías escuchar y no puedes, el silencio, la oscuridad, la luz. Así es que fíjate qué cantidad de cosas que tú sabes mejor que yo que tenemos en esa etapa de la adolescencia. Entonces, si cambiamos de tercio, nos vamos a partir de los 20, 19 para adelante. Venga, que esto ya es muy fuerte, ¿no? Vamos para allá, vamos para comenzar con esta nueva etapa, caminando con la música. Bienvenidos a un mundo real. Así es que aquí estamos a pasos rápidos. Quizás no te detallo todo lo que quisieras, pero lo haremos en la historia musical última, ya con pelos y señales en el estudio de Maglus. Así es que, ¿pelos y señales? ¿En qué estaré pensando? Bueno, ¿en pelos? ¿En señales? Nada más. No, seguimos, nada más ni nada menos. Seguimos caminando con la música. Soy Maglus y patrocino este espacio de Caminando con la Música. Yo compongo la banda sonora de tu próximo proyecto. Puedes ir a mi página web o en info@maglus.com y allí puedes detallarme exactamente qué es lo que necesitas y en qué te puedo ayudar. Bien sea para una composición, para una banda sonora concreta, para un anuncio, para un intro, para un podcast, como que quieras que haga una mezcla, un mastering y o simplemente un encargo especial, que quieres que le añada una letra a tu música o que quieres que le añada una música a tu letra. Los puntos que hemos tratado: tu entorno en tu nacimiento, tu historia musical, tu base musical en tu nacimiento o tu primera infancia. Tu primera infancia sería el punto de la base número 2, hasta los 7 años aproximadamente, y en la base 3, la adolescencia. He contado cosas... Vale, un montón de cosas que nos hemos encontrado hoy en este Caminando con la Música, sentando las bases de cómo construir una historia musical. Ahora vamos al apartado de cosas que te propongo hacer para empezar con ello. Si has escuchado tanto la base 1 o 2 como la última, la 3, la de la adolescencia, tienen su complejidad en cuanto a cuántas cosas nos afectan a nivel sonoro, a nivel musical, y cómo las percibimos y cómo las traducimos y cómo eso nos beneficia o nos perjudica. Entonces, la propuesta de hoy es, al menos, hagas una lista de esas canciones que recuerdas, esos momentos sonoros, si tienes alguna consciencia al respecto, que hayas vivido, da igual si de una forma o de otra, simplemente que los hayas vivido, apúntalos. Esto sería el inicio para poder trabajar y ya te explicaré en el próximo, hoy no, te explicaré por qué hacer esto y qué beneficios te puede aportar a la hora de gestionar y tener un poco más de conocimiento personal de tu vida. Antes de despedirnos, también te sugiero que si no has visto todo o no has visto los pasos de ejercicios que proponía en el episodio 1, en el 2 y en el 3, pues que vayas, porque si realmente quieres un caminando con tu música sea algo interesante, que pueda aportarte cosas de valor, yo creo que hay algunas pinceladas que te pueden ayudar. Así es que apúntatelas también y eso que te encuentres. Hoy te anuncio que hasta ahora estaba haciendo los videopodcasts de Caminando con la Música pues una vez cada 15 días, exceptuando el anterior que tuve ese inconveniente de meteorológico con el micrófono, ya está solucionado. Y decirte que bueno, que a partir de ahora tendrás videopodcast de Caminando con la Música cada viernes en tu canal de YouTube preferido, Maglus.
Nada más, ahora sí, nos escuchamos por este universo sonoro. Te envío un cariñoso saludo musical y que la vibración de tu música interior guíe tus pasos en Caminando con la Música.